Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Noche de estudio bíblico, servicio de entre semana. Estamos enfocados en el libro de Hebreos. Y esta noche pues vamos a ocupar la segunda parte del capítulo 9 del libro de Hebreos. Normalmente estoy ocupando los días miércoles para establecer aspectos doctrinales. Mientras estudiamos la palabra, los días miércoles estamos extrayendo la doctrina bíblica, los fundamentos de fe sobre los cuales nosotros determinamos nuestra vida, nuestra existencia, apoyada en la palabra de Dios, va a traer los resultados, va a traer los beneficios que Dios dice en su palabra. Y terminamos en la sesión hace como 2 semanas atrás, porque por las actividades se interrumpió la secuencia, terminamos enfocados en que nuestro Señor Jesucristo ha obtenido eterna redención. O sea, Él ya compró la salvación. Y eso es algo que nosotros como cristianos evangélicos proclamamos. Somos salvos, aunque todavía estamos en este cuerpo y en este mundo, porque Jesús dijo, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Y nosotros creemos lo que Jesús dijo. Porque la palabra dice que el Señor nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces nosotros vivimos de acuerdo a la revelación de la palabra y entendemos que nosotros ya fuimos libertados, ya fuimos perdonados, somos adoptados hijos de Dios, hemos sido salvados y mientras permanecemos en la fe avanzamos hacia la salvación consumada, que será la glorificación de nuestros cuerpos y la entrada en el reino de Dios. Entonces ya somos salvos en el presente, pero miramos hacia el futuro, esperando la consumación de la salvación. Quizá ocupando un ejemplo realmente fácil de entender en lo natural sería esto. La gente hace un gran proceso de papeleos para poder obtener la ciudadanía americana. Y en algunos casos ese proceso comienza desde sus países, de donde la gente es originaria, y hay una documentación donde se aprueba la solicitud, pero la gente todavía sigue estando en su país. Entonces reciben los documentos, el gobierno ha aprobado todo y ahora solamente hace falta que la persona llegue a los Estados Unidos y entonces ejerza sus derechos. Así estamos nosotros ya. Por la sangre de Cristo la salvación ha sido comprada y solo estamos esperando el momento en que la salvación se consume a través de la glorificación de nuestro cuerpo y la entrada en el reino de Dios. Así que estamos hablando de salvación, estamos hablando de redención. Nos vamos al capítulo 9, verso 16, y escudriñamos la palabra de Dios en esta noche. Verso 16 del capítulo 9 dice así: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. El apóstol Pablo habla de un elemento natural fácil de comprender, y es que cuando alguien redacta su testamento, en ese testamento la persona declara cuál es su voluntad con respecto a repartir sus bienes materiales. Y en lo natural, eso es algo tan sencillo de realizar, es algo tan poderoso y es algo que se respeta legalmente porque se reconoce como la voluntad de una persona con respecto a repartir todas las propiedades, el dinero y todas las cosas que fueron de su posesión. Y entonces el apóstol Pablo dice que ahora hay un Nuevo Testamento. De hecho, la Biblia se divide en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y la palabra testamento significa lo mismo que pacto. Así que hablar del Antiguo Pacto es hablar del Antiguo Testamento. Y del Nuevo Testamento es hablar del Nuevo Pacto. Entonces nosotros estamos viviendo bajo un nuevo pacto o bajo un nuevo testamento. Y ese testamento fue sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante que observemos en estos dos versos, el verso 16 y el 17, que el testamento se confirma con la muerte del testador. Ya nuestro Señor Jesucristo murió. ¿Sabe qué significa eso? Que el testamento está vigente, que el pacto ha sido sellado. O sea, nosotros somos parte de un pacto que fue sellado con la muerte del Señor Jesucristo.
Nosotros no estamos aquí intentando salvarnos, esforzándonos para alcanzar la salvación. No, la Biblia dice que mientras estamos presentes al cuerpo, estamos ausentes a Cristo. Pero que cuando lleguemos a estar ausentes al cuerpo, vamos a estar presentes al Señor. Porque es una realidad la adopción y la redención y la salvación desde el punto de vista de que Jesús la compró para nosotros. Entonces el testamento fue sellado, fue confirmado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo, como decía, fácil de entender porque la gente hace el testamento. Un abogado, un notario tiene que firmar. Hay testigos que verifican que realmente la persona estaba en sus facultades mientras designaba el destino, la asignación de sus bienes, y eso queda registrado legalmente. De manera que cuando la persona se muere, ese documento se retira de donde se ha sometido al gobierno, se lee delante de los beneficiarios, delante de los herederos, y ahí se determina quién es dueño de qué. Entonces, el testamento entra en vigencia después de la muerte de la persona. ¿Por qué? Porque mientras la persona está viva, ella tiene todo el derecho de cambiar su voluntad. Tiene todo el derecho de arrepentirse, voy a decirlo así, y de reasignar las posesiones, las propiedades o el dinero hacia otra persona. Pero una vez muerta la persona, eso ya no se puede cambiar. Entonces, cuando lo aplicamos en el plano espiritual, mis amados hermanos, Jesucristo ya murió y el nuevo pacto ha quedado sellado. Somos herederos de Dios, somos hijos de Dios, hemos sido aceptados por medio de Jesucristo para acercarnos al Padre, y eso ya no puede ser cambiado, porque ya el testamento quedó sellado, confirmado con la muerte de nuestro Señor. Ahora es importante que en el verso 18 el apóstol Pablo se enfoca en el derramamiento de la sangre. Dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. El pacto que tenían los judíos. Porque básicamente la Biblia se divide en dos grandes etapas. El trato de Dios con Abraham y su descendencia, los judíos, y el trato de Dios con todas las demás naciones de la tierra que conforman la iglesia por medio del arrepentimiento, por medio de escuchar el llamamiento hacia creer en Cristo Jesús. Entonces, en el segundo pacto hay sangre derramada, en la sangre de Jesucristo. En el primer pacto hubo sangre derramada, pero era la sangre de los corderos o de los animales. Y vamos a entender esto. Dice entonces el verso 18, ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Aquí tenemos que irnos al Antiguo Testamento y la historia de cuando Dios hizo el pacto con el pueblo de Israel y ordenó una gran cantidad de leyes por medio de Moisés. Y le dio instrucciones a Moisés con respecto a sacrificar estos becerros, a sacrificar estos animales, y le dio instrucciones de que tenía que recoger la sangre, o sea, vertir la sangre de estos animales en depósitos, de manera que esa sangre posteriormente se pudiera, a través de unas ramas que se llaman hisopo, aquí no entienda que es un hisopo como el que se ocupa en los oídos, sino que hisopo era una rama de cierto arbusto. Al untar esa rama en la sangre, la podía esparcir, regarla. Entonces lo que hizo Moisés fue de una manera simbólica aplicar la sangre sobre todo el pueblo, sobre el libro de la ley, y entonces Moisés dijo, Dios es el que ha mandado que esta sangre sea derramada. Ahora aquí tenemos que entender algo, que el antiguo pacto fue sellado, fue validado por medio de sangre, porque la sangre derramada significa muerte. Ahora pensemos en esto. En el Antiguo Testamento Dios ordenó que los animales, o que animales murieran, derramaran su sangre, y a través de esa sangre el pacto quedara
sellado, establecido, confirmado. Pero ¿por qué Dios ordena que se ocupe sangre de animales? ¿Por qué el Antiguo Testamento fue sellado con sangre de animales? Primero, esto era simbólico, porque luego queda el cordero que cada año debía ser sacrificado como un símbolo de Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también tenemos que entender que Dios, siendo espíritu, no podía morir. Dios, siendo espíritu y siendo el testador, como Él no podía morir, Él le ordena a Moisés: sacrifica estos y estos animales. Y la sangre de esos animales va a servir para sellar el pacto que yo estoy haciendo con ustedes. Entonces entendamos por qué es que la palabra de Dios luego, cuando se nos enfoca en el nuevo pacto, se nos habla de que Jesús es un mediador de un mejor pacto, con mejores promesas, porque Él es el sacrificio y es por medio de su sangre que ese pacto es confirmado. A diferencia del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, que fue sellado con sangre de animales. Pero metamos en nuestra mente esta figura, esta idea: Dios es espíritu, Dios es invisible. Entonces el primer pacto Dios no lo podía sellar con su sangre, y Él ordena entonces que animales sean sacrificados como sustitutos, porque también posteriormente esos animales habían de ser sustitutos de los culpables y de los que violaran la ley. Entonces Dios no iba a demandar que el hombre muriera, sino que seguiría demandando que animales murieran, que la sangre fuera derramada, y a través de esa muerte los seres humanos fueran perdonados. Miren, en términos legales, aunque tal vez coloquiales, existe esta frase: un chivo expiatorio. Y se acostumbra a decir eso cuando se trata de echarle la culpa a alguien que no es realmente el culpable. Y entonces le dicen que este lo ocuparon de chivo expiatorio. O sea, le echaron la culpa de algo que no era. Pero fíjense que es interesante que esa frase realmente se extrae de la Biblia. Porque el chivo expiatorio era ese animal que tenía que morir por causa de los pecados de los seres humanos, tenía que ser sacrificado y tenía que derramar su sangre. Y en ese sentido Dios había ordenado la sustitución de la persona que tenía que pagar por causa de su pecado. Y entonces Dios ordena que en algunos casos se sacrificaran palomas, o se sacrificaran becerros, o se sacrificaran ovejas, o se sacrificaran chivos, porque de acuerdo a la gravedad del pecado, así era el animal que se tenía que presentar delante de Dios. Entonces los judíos vivieron en ese antiguo pacto donde ellos pagaban la culpa, pagaban por haber pecado contra Dios, prácticamente deshaciéndose o perdiendo la posesión o la propiedad de ese animal que tenía que ser sacrificado por causa de su pecado. Y fue así como la cultura, la religión judía se desarrolló, realizando sacrificios de animales. Entonces, en nuestra aplicación contemporánea sería esta. Llegamos al final del año 21, usted revisa hacia atrás cuánto pecó contra Dios y busca en el libro de la ley. Algunos tendrían que matar unos 10 bueyes, algunos tendrían que matar unas 5 ovejas, otros tendrían que matar unas 4 palomitas. Si nos metemos así en el entendimiento de que el pecado, de acuerdo a la gravedad del pecado, así tenía que ser el tamaño de la ofrenda sacrificial, así tenía que ser el tamaño y el valor del animal que tenía que morir. Y de esa manera, temporalmente, dispuesto por Dios a propósito, la persona era perdonada y podía continuar con vida. Pero luego otra vez, cuando volvía a cometer pecado, por eso la Biblia habla acerca de ofrendas por el pecado, se tenía que traer una ofrenda por haber pecado contra Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender lo privilegiados que somos. Tenemos parte de un nuevo pacto, donde ya no hay más sacrificios. Jesucristo hizo un solo sacrificio, una vez y para siempre. Nosotros ya no tenemos que sacrificarnos, sino vivir por fe, obedeciendo la palabra, caminando en el temor de Dios, apropiándonos de lo que Él ha provisto para nosotros. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe agrada a Dios. Entonces vemos que la sangre servía para establecer el pacto, por el simbolismo de la muerte. Pero también la sangre, aquí mismo lo dice,
servía para purificar o para santificar el pueblo o las cosas. Y la sangre también servía para poder obtener el perdón de los pecados. Veámoslo más claramente en el verso 21. Y además de esto, es decir, además de haber rociado al pueblo y el hilo, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. O sea que la sangre mojada, la sangre en ese hisopo, en ese manojo de ese arbusto, esparcida, en este caso sería sobre los instrumentos, regada, y sobre la gente, y sobre el libro, y sobre el tabernáculo, sobre el lugar. Eso era un simbolismo de aplicar la sangre. Yo creo que de ahí también surge un error doctrinal de muchos evangélicos en este tiempo, donde dicen: yo aplico la sangre de Cristo, le aplico la sangre de Cristo. Usted no puede aplicar la sangre de Cristo solo por decirlo. Nosotros nos metemos en el pacto con Dios cuando nosotros nos apropiamos del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Pero aplicar la sangre de Cristo, hermano, no es un dicho. Cristianos evangélicos que dicen: me cubro con la sangre, me cubro con la sangre. Son dichos evangélicos erróneos. Usted no se puede cubrir con la sangre por decirlo. Usted fue comprado a precio de sangre. Usted ha sido rescatado con la sangre de Cristo. Y por causa de que usted ha creído en el Señor, usted pasó de muerte a vida. Por causa de que usted lo ha confesado como el Señor de su vida y usted ha decidido seguirlo, usted ya no está en tinieblas. Usted ya no está en ignorancia. Usted tiene un llamado, un propósito de vida. La sangre ya fue aplicada a usted en el sentido de que usted fue comprado con la sangre de Cristo. Es lo que dice Pedro. Que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, una vida sin propósito, una vida sin sentido, una vida llena de problemas, inclinada al pecado, a la depravación, inclinada a la injusticia, una vida que nos llevaba a la muerte. Fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, no con oro ni con piedras preciosas, sino con la sangre de Jesucristo. Entonces, con la sangre fuimos comprados, ya estamos comprados. Pero usted no puede andar por ahí aplicándose la sangre, ni cubriéndose con la sangre, porque usted ya fue comprado, ya fue rescatado con la sangre de Cristo. Eso es doctrina bíblica. Ese es el fundamento de fe sobre el cual nosotros podemos caminar, entendiendo que en el Antiguo Testamento había un simbolismo de las cosas, habían figuras que luego en el Nuevo Testamento se entienden. Por eso cuando alguien es nuevo en cuanto al conocimiento de la voluntad de Dios, lo que tiene que hacer es comenzar leyendo los evangelios. Después continuar leyendo los hechos, donde está cómo la iglesia se desarrolló, y las cartas de los apóstoles, para luego irse a entender el Antiguo Testamento. Porque si la gente agarra la Biblia como que ese es un libro normal, desde el principio hasta el final, no lo va a comprender. Porque el Antiguo Testamento se comprende bajo la revelación del Nuevo. Entonces, un consejo muy importante para cualquiera que quiera conocer de Dios: comience leyendo los evangelios. Y luego de que haya leído los evangelios, leer las cartas de los apóstoles, y hasta entonces irse al Antiguo Testamento para poder comprender cómo Dios se ha revelado en la palabra. Ahora, en Hebreos 9:21 dice: y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Verso 22: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea que la sangre fue dada, 1, para sellar el pacto; 2, para purificar, limpiar, consagrar o dedicar algo para Dios; y 3, para la remisión de pecados. Entonces el antiguo pacto se selló con la sangre de los animales que Moisés mató. Pero el pueblo, el tabernáculo, los utensilios y todo lo que se utilizaba en el Antiguo Testamento fue purificado cuando Moisés le aplicó la sangre, fue santificado. Y el pueblo mismo fue perdonado cuando se aplicó esa sangre del chivo expiatorio, cuando se aplicó la sangre del inocente que había muerto para poderlos rescatar, para poderlos salvar. Y entonces esto viene a ser una figura de que en el futuro Jesucristo había de morir. El justo por los injustos. El que no cometió pecado por nosotros fue hecho pecado.
Él se hizo maldición, tomó la maldición sobre él. Y este es el mensaje del Evangelio. Que todo aquel que quiera, que pueda creer ese mensaje, va a ser salvo. Porque está recibiendo el mensaje que Dios ha dicho. Es como, voy a ocupar este ejemplo, muy fácil de comprender. Del gobierno del presidente surgió la idea: queremos promover que se use la billetera electrónica, le vamos a dar $30 a todo el mundo. El que quiera agárrelo, el que no quiera no los agarre. Entonces el que quiso fue, se metió y los agarró y se los gastó y fueron a comprar pollo campero, fueron a comprar donas, fueron a hacer lo que quisieron con los $30. Lo que no quisieron hasta el día de dijeron: yo no quiero nada de eso. Y no lo agarraron. Se ofreció algo, se explicó la manera de tener acceso a eso. Punto. Yo no quiero extenderme más. Entonces, cuando trasladamos eso al plano espiritual, la Biblia dice que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree ese mensaje va a ser salvo. El que cree ese mensaje y se somete al señorío de Cristo, es decir, comienza a vivir por lo que Dios ha revelado en la palabra y comienza a vivir por fe en lo que está escrito, va a comenzar a ver las promesas de Dios haciéndose realidad en su vida. ¿Alguien dice amén a eso? Va a comenzar a darse cuenta que lo que Dios ha prometido es verdad. Y si podemos confirmar que las promesas de Dios son sí y amén, podemos estar seguros también que su venida por la iglesia y la salvación son hechos en los cuales podemos confiar plenamente. Él volverá, Él viene por la iglesia. Jesús dijo: yo voy a la casa de mi Padre, voy a preparar el lugar, y si le preparo el lugar voy a regresar y los voy a tomar a ustedes para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. No necesitamos pagar limosnas, maltratar nuestro cuerpo haciendo sacrificios, no necesitamos acumular buenas obras, no necesitamos probarle a Dios que somos buenos porque Él ya sabe que somos malos. Lo que necesitamos es creer que Jesús murió por nosotros y que Él derramó su sangre y que Él ya selló un pacto donde la salvación es por gracia, y gracia significa regalo. La salvación es un regalo de Dios y los regalos no se pagan. Entonces hay que entender y establecernos sobre esta verdad, porque esto afecta a nuestra manera de vivir. La gratitud, que se basa en la comprensión de lo que Dios ha hecho por nosotros, causa que cambiemos nuestra forma de vivir. Entonces dice la palabra en el verso 23 que fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. O sea, está hablando del tabernáculo en el Antiguo Testamento, está hablando de todos los instrumentos, utensilios que habían ahí en el antiguo pacto. Y entonces Pablo dice: fue necesario que esas figuras de las cosas verdaderas que están en el cielo fueran purificadas así, con la sangre de animales, con la sangre de machos cabríos, aplicando con el hisopo, con la rama de ese arbusto, la sangre, y de esa manera las cosas quedaron santificadas, quedaron purificadas. Pero hay una segunda frase en el verso 23 que dice: pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Aquí hay algo profundo, fíjense, y es difícil de interpretar, porque es fácil entender el simbolismo, la figura de que la sangre rociada por medio de Moisés con el hisopo hacia el pueblo, hacia los utensilios del tabernáculo, santificó, purificó. Fácil entender que la sangre derramada de esos animales selló el pacto y quedó vigente, y que por causa de esa sangre derramada Dios perdonó al pueblo. Es fácil entender eso, que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, es decir, las cosas materiales o terrenales. Pero esta otra frase: pero las cosas celestiales mismas tenían que ser purificadas con mejores sacrificios. Hasta los más grandes maestros de Biblia tienen conflicto con esa frase, porque dicen: ¿y cómo es que las cosas celestiales tenían que ser purificadas? Que estaban contaminadas, y que no Dios habita en la santidad. Dios es santo y habita en la santidad. Entonces, ¿cómo que las cosas celestiales mismas tenían que ser purificadas? Y entonces yo me quedo corto en cuanto a la comprensión y por lo tanto de la explicación de esta frase,
Y solamente puedo comentarle que algunos maestros de Biblia sostienen que desde el momento en que Adán pecó, por causa de la intervención del diablo que vino a causar la rebelión, la perfección con la cual Dios creó todas las cosas, la unidad con la cual Dios creó todas las cosas se vio afectada. Y que aparte de eso, hay un registro en el cielo de los pecados que se cometen en la tierra. Por eso la Biblia en el libro de Apocalipsis nos habla acerca de que después de que la iglesia sea resucitada y salvada, 1000 años después, la gente que incluso no cree en Dios y rechaza el Evangelio, van a resucitar y Dios los va a juzgar. Y Dios va a abrir 2 libros. El libro de la vida del Cordero, y va a abrir el libro y se va a dar cuenta que su nombre no está ahí, y el libro de las obras. Y en el libro de las obras estarán registrados todos los actos, todas las injusticias, todas las acciones cometidas por esa persona, las cuales revelan que es indigno, no merece ser salvado, no puede ser salvado porque es condenado por sus mismas obras. Entonces los maestros de Biblia dicen, es que esto de que las cosas celestiales necesitaran ser purificadas realmente es algo bien difícil que nosotros podamos comprender. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que ser purificadas? ¿Por qué es que tenían que ser purificadas con un sacrificio mejor como lo es el sacrificio de Cristo? Si el cielo, siendo el trono de Dios, el lugar de la habitación de Dios, es algo que no podía tener mancha. Y entonces, como le repito, yo me quedo corto con respecto a la explicación. Pero si entendamos esto entonces, que las cosas terrenales se purificaron con la sangre de animales, pero que las cosas celestiales fueron purificadas por causa del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque no entendamos cómo fue que se contaminaron, si fue por la rebelión del diablo, lo cual no tiene mucho sentido porque Jesús no murió por ángeles, murió por nosotros. Si fue por la rebelión de Adán, que rompió la unidad entre el cielo y el Edén, entre Dios y el hombre, eso tendría un poco más de sentido. Si eso fue lo que afectó el cielo, un día vamos a comprender plenamente, pero con lo que nos podemos quedar ahorita es que el sacrificio de Cristo es único, es excelente y es el mejor sacrificio que podía haber sido hecho. Sin entender por qué era necesaria la purificación de lo celestial, porque yo no lo entiendo. No sé por qué hay cosas en la Biblia que yo no entiendo. En la palabra, hermanos, hay escrituras difíciles, como aquello de unas ruedas que a la rueda le dicen rueda y que dan vuelta y nunca van para atrás, sino que solo para adelante. Si usted sabe qué significa eso, dígame, pastor, eso está bien fácil. Eso que dijo ahora que no entendía, venga, siéntese, le voy a explicar. Ahí me hace el favor, venga la bondad. Mientras tanto, sigamos en el 24 de Hebreos 9. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Esta idea se mantiene y se repite. Lo que esté en la tierra, hermanos, es figura de lo que está en los cielos. Dios nos hizo a nosotros a su imagen y a su semejanza. Y aunque Dios es invisible, se habla de Dios teniendo brazos. Se habla del brazo de Jehová. Se habla de Dios como cabalgando. Se habla de Dios como teniendo facultades. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Y las cosas que hay en la tierra son una sombra, son una copia, son una figura de las cosas verdaderas que hay en el cielo. Entonces dice que Cristo no entró en el santuario hecho de mano. Es decir, Jesús nunca entró en el templo a sacrificar un cordero. Jesús no entró en el templo con sangre de animales para poder hacer un sacrificio. No, nunca. Jesús no entró en el santuario hecho de mano, el cual es figura del verdadero. ¿A dónde entró el Señor Jesucristo? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Verso 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. O sea, vean la diferencia del sacrificio de Cristo. Él no entró en el templo, del cual los apóstoles en una ocasión le dijeron, mirá, Señor, qué majestuoso el templo. Él no entró en ese templo hecho con manos humanas. Jesús entró en el lugar santísimo. Jesús entró delante de la presencia del Padre.
no con su sangre, sino por su sangre, no con un animal sacrificado, sino después de haber sido sacrificado él mismo. El Señor Jesucristo no es un sacerdote terrenal, sino que es el que bajó del cielo. Y eso se lo dijo él a los judíos, que él había bajado del cielo. Jesús no era un sacerdote que perteneciera a la tribu de Leví. No, Jesús había bajado del cielo. Jesús era el Hijo de Dios y Él es el mejor sacrificio. Él es el que se pudo sacrificar una sola vez, porque ese sacrificio es más que suficiente para salvar a cualquier persona que pueda creer el Evangelio. Entonces la palabra dice que Él entró en el cielo mismo, entró delante de la presencia de Dios. Verso 26. De otra manera, o sea, si no fueran así las cosas, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. O sea, si era normal bajo el antiguo pacto que cada año los sacerdotes sacrificaran al macho cabrío, al chivo expiatorio o a los animales para poder cubrir el pecado, cuando aparece el Señor Jesucristo como el verdadero sacrificio, Él tendría que haberse sacrificado muchas veces desde el Génesis en adelante, para ir salvando generación tras generación, generación tras generación. Pero en la sabiduría y en los planes de Dios, Pablo dice que ahora, en la consumación de los siglos, Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esto es poderoso. Según la historia bíblica, tenemos aproximadamente 6.000 años de existencia sobre la Tierra. Los científicos hablan de los millones de años y que la era glacial y que el hombre de Neandertal y que el hombre de Cromañón, y ahí están los científicos y la falsamente llamada ciencia hablando de millones de años. Yo nunca me he encontrado uno para poder preguntarle cómo hizo para contar 10 millones de años, porque son unas cuestiones tan absurdas. Bíblicamente la humanidad tiene 6.000 años y no hay ninguna cultura, no hay ningún pueblo que tenga más que ese tiempo. Todavía está ahí la nación de Egipto, ahí está la nación de Israel y hay algunas otras naciones que bíblicamente se puede comprobar el tiempo de su existencia. Arqueológicamente se puede comprobar el dato o las fechas de estas culturas. Entonces nosotros tenemos que saber esto. Hace 2.000 años atrás aproximadamente, Jesucristo se manifestó, partiendo la historia, en antes de Cristo y después de Cristo. Eso hace bien fácil creer en Cristo. Buda no partió la historia, Mahoma no partió la historia, Cristo partió la historia. Y en todo el mundo se habla de antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, cuando Cristo se manifiesta, hay 4.000 años de historia más atrás. Y lo que Pablo está diciendo en el siglo I, es decir, hace 1900 y algo de años, es, en la consumación de los siglos, Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El sacrificio de Cristo fue hecho para poder quitar el pecado, no para cubrirlo, no para poder detener el castigo temporalmente, sino quitar. Y quitar significa remover, deshacerse, apartarlo. Y Dios profetizó, o Dios usó a los profetas para hablar de esto, diciendo que así como el occidente está lejos del oriente, así iba el Señor a alejar nuestro pecado y nuestras rebeliones. Que Él iba a echarlos a lo profundo del mar y que nunca jamás iba a acordar de ellos. ¿Sabe que los científicos no han encontrado el fondo del mar? No se puede llegar. O sea, han examinado lugares, han explorado lugares donde sí se ha llegado hasta el tope, pero no saben cuál es la profundidad mayor. Sí han llegado a lugares donde hay peces con lámparas. Ahí andan los pececitos con unas cositas así alumbrando, a profundidades terribles, pero no han llegado hasta lo profundo del mar. Y eso realmente es bien significativo. Porque cuando Dios está diciendo que Él va a hacer con nuestros pecados algo similar, de que los echa al profundo de la mar, significa, ¿y quién los va a encontrar?
Si aquí solo nosotros somos los que nos estamos echando en cara, acuérdate, hermano, que usted aquí, es que vos hiciste tal cosa, pero Dios no echó a lo profundo del mar y nadie los puede hallar. Imagínense qué tremendo, hermano, el perdón de Dios, la gracia de Dios, lo que puede hacer el sacrificio de Cristo, quitar el pecado. Entonces el pecado ha sido removido, y eso fue lo que dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero veamos que el verso 26 dice, de otra manera, o sea, si Él no hubiera sido el Hijo de Dios, si no hubiera sido a través de su propia sangre derramada, si no hubiera sido hecho delante de Dios en el verdadero templo, entonces ese sacrificio no habría sido suficiente. Pero siendo Él quien es, y basados en su muerte, en su identidad, en su valor, el sacrificio de Cristo es más que suficiente para poder salvar a cualquiera que crea. Y por eso estamos nosotros aquí, amén, porque hemos creído que Él murió por nosotros y le estamos esperando, amén, y estamos tratando de vivir de acuerdo a la revelación de la palabra, porque esto le da dirección a nuestra vida. Nuestra vida tiene sentido por causa de lo que está revelado en la palabra de Dios. Entonces, concluyendo, verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Él no va a salvar a los que no le esperan, a los que no creen en Él, a los que lo han rechazado, a los que lo han ignorado. Pero detengámonos un par de minutos. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. El hombre solo muere una vez, no muere muchas. No hay reencarnación. No es cierto, como creen allá en las religiones orientales, que la persona tiene varios ciclos de vida y que dependiendo cómo se comportó en una vida, eso determina en qué va a reencarnar en la otra. No es cierto, esas son mentiras diabólicas. Tampoco es cierto esa locura de que algunos famosos dicen, es que yo bien me acuerdo que en mi vida pasada yo viví en tal y tal lugar. Hay artistas famosos que hablan acerca de que ellos están en este mundo, pero que bien se acuerdan de ciertas experiencias en su vida antigua. Son mentiras, el diablo viene para trastornar la mente de la persona. Según la palabra de Dios, no existe la reencarnación. El hombre muere una sola vez, y una vez muerto, ya no hay nada más que arreglar. Ni rezo, ni misa, ni nada puede salvar o cambiar nuestra eternidad. Es estando en vida que nuestra fe en Cristo cambia nuestra eternidad. No es de ninguna otra manera. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después de muerto el juicio. No hay nada más que hablar al respecto. El juicio viene inmediatamente y no hay purgatorio. No hay tal de que se va a quemar tantito y ya después de bien calientito lo van a pasar al lado de la salvación. No hay base para eso en la Biblia. La Biblia habla de los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza. La Biblia habla de los muertos en vida y de los que tienen vida eterna en vida. Es muy clara la palabra. Jesús se lo enseñó a un discípulo que quedó escondido, a alguien que quería seguirlo. No un discípulo, a alguien que quería seguirlo, y le dijo, pero déjame, le dijo, que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, porque la gente sin Cristo está muerta. Nosotros estábamos muertos sin Cristo, pero ahora tenemos vida por la misericordia de Dios, por su Espíritu Santo. Nosotros estábamos muertos. La gente sin Cristo está muerta, porque es el Espíritu de Dios el que vivifica nuestro espíritu que está muerto, separado de Dios. Entonces está establecido. El hombre muere una sola vez y después del juicio. Y de la misma manera también está establecido. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Miren, se alegra usted de que Cristo llevó sus pecados. Eso es lo que dice Isaías 53. Él llevó, ciertamente Él llevó nuestros pecados.
y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él llevó mi pecado, Él llevó mi castigo, Él llevó mi muerte. Entonces ahora por fe yo soy llamado a servirle y a seguirle, porque Él es el Señor. Y la forma de llevar a la práctica esto es: voy a vivir para Él. Y lo menos que puedo hacer es vivir agradecido por la vida que me ha dado. Y ya de mi corazón va a surgir la adoración. Voy a congregarme para adorar a aquel que me ha redimido. Y esa es una de las razones por las cuales la iglesia está en los cielos, en Apocalipsis 4:5, adorando al que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Adorando al que está sentado en el trono y al Cordero. Porque por gratitud y por amor entendemos que lo menos que podemos hacer es adorarlo a Él. Y mientras estamos en este cuerpo, vivir por fe. Apartarnos de la iniquidad. El mensaje de Jesucristo fue: arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vivir arrepentido de vivir lejos de Dios y vivir acercándome a Él y vivir de acuerdo a la palabra, así como tenemos que vivir, esforzándonos y sabiendo de que si pecamos, Jesús es nuestro abogado. Eso dice la palabra: si hemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Entonces Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y va a aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. No existe otro sacrificio, no hay necesidad de más sacrificio. Debido a que el hombre no reencarna y no muere muchas veces, Jesús tenía que morir una sola vez, y de igual manera Él va a venir por segunda vez, ya no con relación con el pecado, sino para establecer el reino. Yo he oído gente en esos dichos que se inventan en el mundo que dicen: si es que si Jesucristo volviera a venir, lo vuelven a crucificar. No, Él va a venir y va a venir con vara de hierro para regir a las naciones. No lo va a volver a crucificar. Él ya murió por nosotros una sola vez. Y Él no va a venir como cordero, ahora va a venir como león. Él va a venir como el juez, como el Señor de toda la tierra. Y va a venir para salvar a los que le esperan. Y aquí, hermanos, el llamamiento final: vivamos esperando al Señor. No seamos como las vírgenes insensatas, porque hay muchísimos cristianos evangélicos, a los que quizás yo llamaría simpatizantes del Evangelio. No están esperando al Señor. Conocen del Evangelio, conocen del señorío de Cristo, del sacrificio de Cristo, entienden que la salvación es por gracia, pero ni se congregan, ni sirven a Dios, ni honran a Dios, ni están viviendo por la fe. Están como las 5 vírgenes insensatas que no tenían aceite. Y les va a pasar lo que les pasó a esas vírgenes, que cuando el Señor llegue no van a estar preparadas porque las encontró durmiendo. Entonces, hermanos, la amonestación final en base al verso 28 es: sigamos esperando a nuestro Salvador. Vivamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro Rey y Salvador, Jesucristo. Vivamos con esa expectativa. Mientras se sigue cumpliendo la palabra, pestes, guerras, terremotos, hambre, el mundo no va para lo mejor, el mundo va para lo peor. Y los marcianos no van a ir a salvar a nadie. Lo que viene es Jesucristo para castigar a toda la impiedad, toda injusticia y establecer su reino, y Él va a incluir en ese reino a todos los que le esperan. Oramos.